Hola amigos de Lechanuaj, bienvenidos al especial Desmintiendo el Cristianismo, con este primer capítulo que llamamos Paralelismo de la vida de Jesús con otros dioses. Este especial está conformado por 7 videos que iré subiendo de video de por medio, es decir, un video del especial, otro sobre cualquier otra temática, otro del especial y así hasta completar la saga de 7 capítulos. Empezamos. Desde que nacemos, al menos en Occidente, nos empiezan a enseñar doctrinas sobre el cristianismo. Sin importar la denominación religiosa, nos enseñan dogmáticamente una clase de valores religiosos y apoyados con el factor miedo, aspectos que abarcan desde el bautismo, una congregación, una comunión y los sacramentos de la Iglesia Católica, en ocasiones hasta lleno de dudas y sin tener derecho a una respuesta, porque una respuesta sería la consecuencia de una pregunta, y la pregunta consecuencia a su vez de una duda, misma que es pecado tan solo pensar. Es una forma de aborregamiento donde la ignorancia es la base principal. Por tanto, frases como "y la verdad os hará libres" son manipuladas para que cada denominación le dé el contexto que a cada religión mejor le funcione. Es en el cristianismo donde se sigue a un Dios que nadie conoce, apoyado por un libro que nadie o que casi nadie lee, y cuando lo hacen, no lo saben interpretar. Por ello no es raro que un cristiano fielmente creyente no conozca lo que ellos mismos llaman la palabra de Dios. Después de esta introducción un tanto reflexiva, empezaremos desde el nacimiento del segundo Dios de una Trinidad judeocristiana llamado Jesús. Esto comparado con el nacimiento del segundo Dios de una Trinidad o de varias Trinidades paganas. Todos los semidioses salvadores de la humanidad, descritos en las religiones y escritos, concuerdan en que nacían de una mujer virgen, en una cueva o un lugar pobre y humilde, a la medianoche, recién llegados y perseguidos por un poderoso rey. Nombraremos algunos: Jesús, Krishna, Hauki, Esculapio, Quirino, Baco, Adonis, Apolo, Mitra, Atis y Hermes. Incluso el dios Zeus se dice haber nacido en una cueva, esto sin contar que absolutamente todos se vieron rodeados por pastores, vacas, burros o mulas, ovejas y cabras, y el cielo se regocijó con su nacimiento. Entre los muchos relatos elegiré uno y ustedes podrán juzgar. Cuando estaba a punto de nacer de la Virgen Maya por obra del poder divino llamado Espíritu Santo, un coro de ángeles del cielo comenzó a cantar: "Vosotros mortales adornad la tierra, porque el Bodhisattva, el gran Amahasattva, muy pronto descenderá para nacer entre vosotros. Estad preparados, Buda está a punto de nacer". El relato del nacimiento de Jesús todos lo conocemos y no podemos negar que la similitud es difícil de ignorar. Esto sin contar del nacimiento de Krishna, quien cuenta con una sola diferencia: nace en una prisión. O el nacimiento de Zoroastro, idéntica hasta en el aspecto de la estrella que anuncia su posición. Confucio y Plutarco también son de idénticas historias con pequeñas diferencias cuya importancia es inferior a la semejanza. Sin embargo, la similitud con Horus es algo que vale la pena resaltar, ya que la historia es idéntica, casi que si eliminamos los nombres queda la misma historia. La leeremos. Su madre Isis estaba a punto de dar a luz a su pequeño. Su padre terrenal llevaba por las riendas a la mula que llevaba sobre su lomo a la joven virgen y madre del dios. A lo largo una cabaña, donde vivía un hombre humilde y su familia, al cual se le pidió una pequeña habitación, pero éste al no tener espacio les presta su pesebre. Era medianoche, la madre con dolores de parto da a luz al hijo de Osiris. Fue de inmediato cuando en el firmamento de una fría noche se enciende una fuerte estrella que anunciaba la ubicación exacta del recién nacido. Ya en camino, 3 reyes se dirigían a visitar al pequeño llevándole oro, incienso y mirra, impacientes por postrarse ante él y adorarlo. El cielo y la tierra se regocijaban con su gloria. Bueno, esto puede dejar sin palabras a más de uno si es la primera vez que lo escucha. La fuente la pueden encontrar estudiando un poquitito egiptología, o les dejo una página también que no está muy completa, pero es bastante buena como para empezar a orientarse en el tema. La pérdida del niño Dios en el templo también la encontramos en Egipto. Volvemos con Horus, quien durante 3 días su madre Isis afanosa busca a su hijo de 12 años, quien finalmente lo encuentra en el templo del sol enseñando e instruyendo a los maestros sobre la ley.
Jesús vive su historia paralela sin ninguna diferencia. En fin, uno de los relatos más importantes de la vida de Yeshua, el verdadero nombre de quien hoy es conocido como Jesús, fue sin duda el momento del bautismo, cuya palabra se deriva de origen griego baptizo, que significa sumergir. Esta acción es de origen pagano, ritual que todas las religiones cristianas poseen, incluso las que critican al catolicismo por tener rituales paganos dentro de su templo. Visto en otros dioses, este fenómeno parece ser algo que identifica muy bien a los salvadores de los hombres. Esta acción se daba en la India, Grecia, Egipto. El dios sumerio Anu era llamado el bautizador, ya que era un rito que instauraba en sus discípulos. El zoroastrismo practicaba fielmente esta acción, así como la iniciación en el culto de Isis, esto en Egipto. Cabe resaltar los sucesos sobrenaturales que ocurrían en cada bautismo de un dios. En el caso de Jesús, el cielo se abrió, descendió de él una paloma en representación del Espíritu Santo, y una voz se oyó decir: «Este es mi Hijo amado, en quien me regocijo». Los budistas relatan que cuando Buda recibe su bautismo, las flores emergieron, las aves se alegraron y los cielos se abrieron. Hasta el día de hoy, celebrar el bautismo entre los budistas es la mayor festividad. Otra semejanza muy interesante es que muchísimos dioses paganos, al igual que Jesús, comparten la característica de todos tener 12 discípulos. El origen del número 12. Normalmente, el dios redentor era la representación de la luz del mundo, es decir, del dios Sol. Con este título encontramos a Horus, Zoroastro, Jesús, Amón, por nombrar algunos. Por ende, el 12 en honor a las 12 constelaciones del cosmos, que representan a su vez 12 meses del año, o el zodiaco que el cristianismo tanto condena. De esta manera, tanto Jesús como Dionisio, Buda, Confucio, Mitra, Perseo, Edipo, París y muchos más, relatan haber escogido 12 seguidores que luego iban a continuar y a predicar la verdad sobre el Hijo de Dios. En el caso del cristianismo, esta base es tan débil que a pesar de toda la sabiduría que poseían estos 11 hombres, ya que Judas se suicidó, ninguna experiencia perduró en los escritos de la época, ni de ellos como de sus seguidores y aprendices, ya que de ningún discípulo cristiano se tiene mucha información. De hecho, cuando terminé de comparar los 4 evangelios así como el libro de Hechos, me encontré con una contradicción garrafal. Tanto el libro de Lucas como el de Hechos describen 12 discípulos y contradicen un nombre. Es decir, en el de Lucas aparece un nombre que no aparece en los otros 3. Y en Hechos aparece no uno, sino 2 nombres. Les invito a que ustedes mismos descubran el error y bueno, si gusta lo pueden poner acá en los comentarios. En fin, puedo extender el video describiendo muchísimos milagros como convertir el agua en vino, como resucitar muertos, como sanar enfermos, devolver la vista a un ciego y finalizar con una santa cena de 12 discípulos la noche antes de morir. El uso de las parábolas no es exclusivo del cristianismo, como tampoco morir en una cruz para luego resucitar, que es preciso donde me quiero concentrar más, ya que los milagros son más fáciles de imaginar, por personas en distintas latitudes, pero la crucifixión es algo de cuidado. Según el cristianismo, Jesús muere por el perdón de los pecados del hombre, pero principalmente por el pecado original, concepto que tocaremos en otra saga de este especial, ya que visto con lógica, esta fantasía es completamente irracional. En fin, otros dioses mueren también por la salvación del hombre, en condiciones idénticas, siempre sobre una cruz, y si no fue en una cruz, fue de una manera violenta, pero sin importar la forma de sus muertes, resucitan al tercer día. Desbatat, de la región de Xi'an, muere crucificado. Su sangre se derrama y es lavada por una torrencial lluvia. La tierra se parte de tristeza. Krishna, colgando en la cruz atravesado por una lanza, de cuyo costado sale sangre y agua. La tierra se oscurece y se entristece. En América ocurre un hecho muy curioso descrito por misioneros cuando estos llegan a predicar el evangelio. Se encuentran con la representación del dios Bacab. Estos curiosos le preguntan en varios indígenas que quién es, atónitos con la respuesta de que todos concordaban en que era el Hijo de Dios que había muerto en manos del tirano Eupoco. Con su muerte salva al mundo entero. En el caso de Odín,
Muchos escritos dicen que a pesar de su muerte sanguinaria, el dios celta muere realmente con su último seguidor. La resurrección, algo que se predica fielmente y sin duda en el cristianismo, no es relatado solo con Jesús, sino con todos los dioses anteriormente nombrados y los que no se incluyen en este vídeo. Todos o casi todos al tercer día de su muerte y apareciéndose a sus discípulos durante un periodo que varía, algunos 22 días, otros 40 días, y otros en el caso de Perseo cada vez que se les invoque. Aunque el cristianismo también comparte esto. Cada vez que dos o más se reúnen en mi nombre, yo estaré allí en medio de ellos. Mateo 18:20. En fin, son muchas las semejanzas para que esto sea simple casualidad, incluso en el caso del dios Bacab, crucificado y en otro continente. Para finalizar, quiero hacer una pequeña observación personal. Realmente si estos profetas, tanto los paganos como el cristiano existieron, no lo sabemos, pero lo importante es que actualmente existen, y existen por la razón de que nosotros les damos vida. Están vivos cada vez que el ser humano, en sus nombres o en su nombre, hace una buena acción o sigue una de sus enseñanzas. Están vivos cuando los nombramos o cuando lo nombramos. Están vivos cada vez que la pseudomuerte tiene fruto en el amor que ellos tanto predicaron. Realmente ninguno instauró una religión, ellos solamente hablaron del amor y murieron defendiendo su creencia en un amor puro. Pasaron de ser verbo a ser reales, para luego ser recordados eternamente. Hablaron siempre del amor y del perdón y de la importancia del hombre para los dioses. Quizás somos más valiosos de lo que nosotros mismos creemos o hemos creído. Así que discutir o perseguir a los demás por no creer en lo que yo creo no es más que una bajeza intelectual y de raciocinio, ya que si peleamos con un prójimo ya estamos yendo en contra de uno de los mandatos más importantes: amar al prójimo, amar a su semejante o amar al ser humano. Es exactamente lo mismo en todos los profetas. Así que si sus vidas son iguales, es mejor resaltar que sus enseñanzas son iguales, y las religiones solo nos atan a una ignorancia que vive en un espiral creciente de mentiras y engaños. Amar involucra respetar, y respetar viene de la mano de la tolerancia. Rescatemos este valor, amémonos, aunque a veces resulte muy difícil. Perdonémonos, amemos al resto como a nosotros mismos y trabajemos por un mundo mejor. Tanto amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo a morir entre los hombres. Juan 13:16. Y tanto ha odiado el hombre a Dios, que no le hizo una religión. Ya vamos por más de 9,000. En fin, nos vemos en otra ocasión y muchas gracias.